Comenzamos con algunas definiciones de las que vamos a utilizar a lo largo de todo este recorrido por las conducciones. Primero, una aducción no es más que un conducto de sección circular generalmente, que llamamos tubería, que transporta agua a presión entre dos puntos cualesquiera. Importante es que el agua debe estar a presión. Para caracterizar esa tubería, tenemos materiales, el diámetro y su espesor. Y dependiendo de la energía disponible por el flujo, ya que el flujo pierde energía en su recorrido, la podemos denominar por gravedad o por bombeo. También dependiendo de cómo estén colocadas las tuberías a lo largo de su recorrido, ellas pueden trabajar sea en serie, una luego de la otra o en paralelo, ambas en simultáneo. Las tuberías pueden tener características únicas o pueden ser variables a lo largo del recorrido para adaptarse a las condiciones del trayecto en cuanto a presión y caudales, ya que a lo largo de su recorrido se pueden tener diversos puntos de alimentación y entrega de caudal. Continuamos con los diversos componentes de una aducción, fundamentalmente unas tuberías. Las tuberías se describen por la forma de colocación, siendo que están en serie y en paralelo, sus características de diámetro constante o variable, el material del cual han sido construidas, el tipo de la unión, cómo se unen una tubería con la otra, si es una forma continua o una forma de una junta mecánica que mantiene solamente la estanqueidad entre una y otra. También por la forma de colocación, sea superficial o enterrada. Y siempre debemos recordar que el flujo pierde energía en el sentido del movimiento. La captación de las tuberías viene con su longitud, por supuesto, diámetro material, el coeficiente del factor de fricción, que es lo que determina la pérdida de energía a lo largo de su recorrido, el trazado altimétrico y el número de tuberías que están instaladas. Y siempre que nos haga falta energía para mover el flujo, hay que instalar una estación de bombeo. Esa estación de bombeo tiene instalados los propios equipos de bombeo, los elementos de control eléctrico y mecánico, los motores eléctricos, una serie de conjuntos de válvulas, obras civiles y una subestación eléctrica. Su caracterización, el número de unidades, las curvas características, cuánta energía se comunica cada una al fluido, las costas de instalación y el desnivel estático entre la sección aguas abajo y la sección aguas arriba y la sección aguas abajo. También, para conocer el estado de la aducción, hace falta instalar elementos, instrumentos de medición. Medición fundamentalmente flujo, caudal y gasto, presión y los niveles característicos de agua. Y para que la conducción haga lo que el operador quiere, necesita instalar elementos de control que permitan controlar el caudal y las presiones para garantizar el suministro de agua a lo largo del recorrido y la integridad estructural de la tubería. También tenemos los estanques al comienzo y al final, que no son solamente sino elementos que permiten almacenar temporalmente el agua, y es una conexión a la atmósfera. También actúan como unos controladores de presión. También tenemos válvulas que cumplen diversas funciones, caracterizadas por el tipo adecuado a la función, el diámetro, las presiones nominales, la presión de estanqueidad y la presión de prueba de cuerpo, y las dimensiones características. Y por supuesto el uso y las restricciones que tengan para el funcionamiento de la válvula. Tenemos también las obras de protección ante lo que se denomina el régimen transitorio o golpe de ariete, que es algo que ocurre permanentemente durante la vida útil de nuestro sistema, cada vez que se genera un cambio en las condiciones de contorno, sea la apertura o cierre de alguna válvula, el arranque o la parada de algún equipo de bombeo en condiciones controladas o condiciones de emergencia. Estas obras de protección son muy variadas y dependiendo de cada dispositivo se ajustarán sus diversas características. Tenemos también piezas especiales, tales como bocas de visita, conos, derivaciones que permiten las conexiones entre los diversos elementos de los sistemas. Para poder terminarlo necesitamos, por supuesto, las presiones nominales y las dimensiones características. Y una serie de obras complementarias que los tenemos en las aducciones que vamos a ver más adelante. Túneles, apoyos si la tubería está colocada de forma superficial, puente tubo
para cruzar algún río, anclajes, protección ante los agentes atmosféricos y, por supuesto, la caracterización dependerá de esa obra. También en muchas de nuestras conducciones están asociadas a la vialidad de acceso y servicio y a la línea de transmisión para la alimentación de las estaciones de bombeo. Entre los ejemplos que vamos a ver son algunas de las aducciones a la Gran Caracas, algunas de las aducciones del Sistema Regional del Centro y algunas de las aducciones a la Posada Siete Mares en el estado Vargas. Las ecuaciones descriptivas de los tres sistemas son las mismas ecuaciones y se aplica para grandes conducciones o para pequeñas conducciones. El primer grupo de aducciones corresponde al sistema de alimentación de la Gran Caracas, los sistemas TUI 1, TUI 2, TUI 3 y TUI 4, que son capaces de conducir grandes caudales, entre 5 y 20 metros cúbicos por segundo, y en grandes distancias, de 40 a 100 kilómetros cada una de estas conducciones. Y que también tienen grandes desniveles a vencer, ya que las fuentes de agua se ubican entre las cotas 100 y 300 metros sobre el nivel del mar, y los usuarios se ubican en el entorno de la cota 900 a 1100 y alcanzan niveles superiores 1600 a 1800 metros sobre el nivel del mar. Estas conducciones son con grandes estaciones de bombeo que requieren vencer grandes desniveles en el entorno de 700 a 800 metros. Algunas de las aducciones del Sistema Regional del Centro, por ejemplo, entre Paola Balsa y la planta de tratamiento Lucio Valdós Zulés, de una longitud cercana a los 80 kilómetros, una tubería de diámetro de 2100 milímetros, 84 pulgadas, y con capacidad de unos 12 metros cúbicos por segundo. Y las aducciones a la Posada Siete Mares, en el litoral Vargas, cerca de Osma, cuyas longitudes están entre unos 3 y 6 kilómetros, y los caudales de conducción estarán entre 5 y unos 20 litros por segundo.